Paz y bien, queridas estudiantes. Esta vez trataremos el tema de la integración económica. En la capacidad veremos la importancia de la integración económica y el desarrollo de los países. En el indicador lo realizaremos a través de una infografía. ¿Qué es integración económica? La integración económica es el término usado para describir los diferentes aspectos mediante los cuales las economías son integradas. También se conoce como el modelo por medio del cual los países pretenden beneficiarse mutuamente a través de la eliminación progresiva de barreras en el comercio. La economía más integrada actualmente que se tiene es la Unión Europea. ¿Qué es un acuerdo de integración? Un acuerdo de integración son los convenios celebrados entre uno o varios países, entre los cuales se señalan los principios sobre los cuales se regirán las relaciones del comercio. Así también los mecanismos, las consultas y las soluciones ante los diferentes problemas que se puedan presentar entre los países miembros. Dentro de la integración económica tenemos como elemento base el comercio preferencial, luego una área de libre comercio, se amplía a una unión aduanera, mejora en un mercado común, se incrementa en una unión económica para lograr posteriormente una integración económica total. El comercio preferencial es una forma de integración básica entre dos o más países en los cuales acuerdan reducir los aranceles entre ellos, beneficiándose mutuamente. Ejemplo de ellos tienen el Mercosur y tienen la ACP, de los países africanos del Caribe y del Pacífico. Área de libre comercio. Consiste en la desaparición de los derechos arancelarios para los productos de los países que integran este acuerdo o este bloque, pero sin embargo se siguen manteniendo los aranceles para los países que no lo pertenecen. Un ejemplo de ellos sería el NAFTA, que es una asociación de libre comercio firmada entre México, Estados Unidos y Canadá. Unión aduanera. Es el área de libre comercio cuyos integrantes adoptan un común respecto a las importaciones procedentes de tercero. Un ejemplo de unión aduanera se tiene al Mercosur, quien se encuentra integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Mercado común. Es una unión aduanera donde existe una libre circulación de los factores de producción y es un mercado común donde circulan libremente mercancías, trabajo, capitales. Además, hay políticas comunes a todos los países que la integran. Tal proceso de integración implica también ceder soberanía entre lo que es el desarrollo de un país con el desarrollo de otros países miembros, generándose así organismos supranacionales que aseguren una viabilidad de esta estructura económica. Unión económica. Es un mercado común donde son también comunes las monedas y las políticas económicas monetarias. La cesión de soberanía es aún mayor en un mercado común porque al adoptarse un mercado monetario único, cada país se somete a las disciplinas que se puedan tener en torno a este tipo, dentro siempre manteniéndose de los márgenes autorizados entre ellos. Integración económica total. Etapa de integración de dos o más economías que presupone la unificación de las políticas monetarias, fiscales, sociales que requieran el establecimiento de una autoridad supranacional, cuyas decisiones obliguen a los Estados miembros la función como entidades únicas en base a sus relaciones que puedan tenerse entre estos países miembros. Para actuar en conjunto como una sola política es necesario entonces la integración no solamente económica, sino de diferentes niveles como ya lo hemos visto, políticos, sociales, fiscales. Razones que justifican un proceso de integración. La aparición de economías de escala, el desarrollo de actividades conjuntas, mayor especialización, mayor poder de negociación frente a otras potencias y una mayor eficiencia productiva.
Las economías de escala necesitan también un amplio mercado para aumentar su volumen de producción y así reducir los costos. La integración económica es la causa fundamental de un conjunto que las va a diferenciar de la existencia del comercio y en un segundo lugar son causantes de las barreras de entrada. Así es como se da la aparición de estas economías a gran escala. Desarrollo de las actividades conjuntas. Tanto en el campo tecnológico, industrial, científico, los países pequeños no tienen esa capacidad de desarrollarse por sí mismos. Por eso es que buscan agruparse a otros países que tienen o presentan mejores economías. Mayor especialización. La teoría del comercio internacional y de la integración económica sugiere la progresiva eliminación de barreras del comercio y a la libre circulación de factores pueden tener el impacto considerable dentro de las estructuras de ese país, pues ahí se facilitarían los factores productivos hacia las actividades más eficientes. Mayor poder de negociación frente a otras potencias. El proceso de unión de mercados va a consolidar a estos países de tal manera que puedan hacer frente a ese crecimiento de estas potencias. La integración económica permitirá entonces a estas comunidades tener un mayor poder de negociación. La eliminación de las barreras arancelarias favorece a la creación de un libre mercado en el que las empresas de todos los países que la integran, que cooperan entre sí, permitan unirse aún más y no poder dar una mayor apertura a otras economías, quizás mucho más fuertes que estas en el mercado. Bueno, eso es todo. Paz y bien, queridas estudiantes. Esto ha sido lo referente al tema de la integración económica. Muchísimas gracias.